Muchas bendiciones de nuestro Dios. Qué amable, hermano, gracias. También sé que habrá otros en las que han pasado por pruebas, por dificultades. No están exentas. El Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así es de que no estamos exentos de eso. La aflicción viene a la vida de los creyentes y la aflicción viene a la vida de los no creyentes. Porque tanto los creyentes como los no creyentes estamos en este mundo. Este mundo que está afectado por el pecado. Este mundo, mis amados hermanos, por el cual tenemos que transitar. Pero cuando el Señor Jesucristo le advierte a sus discípulos diciendo que en el mundo tendréis aflicción, les hace también una interesante invitación. Pero confiad en mí. La invitación es a confiar en el Señor Jesucristo. Los problemas y las dificultades tienden a apartarnos para que no veamos a nuestro Dios y veamos a los problemas. La invitación de nuestro Dios es, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Estamos aquí, mis amados hermanos, precisamente por eso, para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él es el triunfador sobre todas las cosas. En esta mañana, probablemente ustedes hayan quedado un poco, bueno, pues ¿por qué se está leyendo este pasaje de la Navidad? Si este no es el culto de Navidad. Yo creo que nosotros los creyentes, mis amados hermanos, siempre vamos a tener oportunidad de reflexionar en la palabra de Dios desde ciertas perspectivas. Déjeme y le comparto algo. Este próximo año yo voy a cumplir 38 años en el ministerio. Y cuando yo iniciaba en aquel tiempo, recuerdo que el pastor de aquella iglesia había invitado a varios hermanos a predicar. Iba a haber 3 predicaciones ese día en la misma reunión. Y nos dejó libres el tema. Pues resulta que antes de mí fue a predicar el director del Instituto Teológico Latinoamericano de la Ciudad de México. Y exactamente el mismo pasaje que yo iba a predicar, él lo predicó. Yo estaba empezando en el ministerio y de repente dije, chispas, ¿y ahora qué hago, no? Y me puse todo nervioso. Y fui y hablé con el pastor y le dije, oye, Rafa, mira, fíjate que se trata de esto. El pasaje que el hermano está predicando es el pasaje que Dios puso en mi corazón que predicara. Me he preparado para eso. ¿Qué hago? Predícalo. Si Dios te lo dio, predícalo. ¿Sabe por qué? Porque de un pasaje podemos nosotros sacar muchas enseñanzas de un mismo pasaje. Y este es el caso, aunque no es el culto de Navidad, yo quisiera aprovechar este pasaje que también ya lo prediqué desde otro punto de vista a los jóvenes que me hicieron favor de invitarme a la reunión anual de las iglesias bautistas de aquí de Oaxaca y prediqué sobre ese pasaje. Voy a predicar sobre el mismo pasaje pero con otra perspectiva. En estos días pasados, mis amados hermanos, se celebró entonces el nacimiento de nuestro Redentor. Celebramos gozosamente el nacimiento de nuestro Salvador. Y ya hemos dicho que nosotros no afirmamos que Él nació el 25 de diciembre, pero celebramos que Él nació. Y podemos celebrarlo cualquier día. La sociedad lo celebra ese día. Aprovechamos la oportunidad para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo, porque no importa el día, porque si importara la Biblia diría qué día fue. Pero lo que sí importa es que nació, y eso es lo que celebramos. Así es de que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Tuvimos la oportunidad de reflexionar en ese evento glorioso, un evento sin precedente, cuando el Verbo, dice la Escritura, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Un evento de dimensiones cósmicas,
que afectó aún el movimiento de las estrellas, en donde dice la Escritura que aquellos hombres sabios que leían, que estaban entrenados para eso, pudieron identificar que había nacido el Rey de los judíos, el Rey de Reyes y el Señor de los señores, haciendo entrada a este mundo. Nos aproximamos, amados hermanos, a los últimos días de este año. Y quisiera hacer una reflexión sobre los mismos eventos del nacimiento de nuestro Salvador. Una reflexión dando un enfoque que nos prepare para vivir el próximo 2019. ¿Está listo para vivirlo? Dígalo, porque si usted no está listo para vivirlo, a lo mejor el Señor le cumple el deseo de su corazón. Estamos listos para vivir entonces, mis amados hermanos, el 2019, si el Señor nos lo permite. Y lo haremos de tal manera que lo honremos, porque para eso Él nos concede la vida, para que a través de nuestra vida, a cada instante, a cada momento, nosotros traigamos honra y gloria al Señor Jesucristo, a través de todo lo que decimos y a través de todo lo que nosotros hagamos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Para eso el Señor nos da la vida, para que le sirvamos, para que le glorifiquemos, para que le exaltemos. Ahora, en torno de estos hermosos, maravillosos acontecimientos, existen algunos misterios, algunas a los sabios y su misión. Por ejemplo, no se sabe exactamente de dónde vinieron. La Biblia solamente dice que del oriente. Dicen que eran más, algunos dicen que eran 6, otros dicen que eran más. Hay en Italia, por ejemplo, hay una estatua de los Reyes Magos y son 12 los que están ahí, hasta 12. ¿Cuántos eran? No lo sé, la Biblia no dice cuántos eran, porque eso no es tampoco lo importante. Lo importante sí es lo que ellos hicieron y de eso podemos aprender mucho. La tradición ha tratado de localizar el lugar de dónde vinieron y cuántos eran, así también como su raza. Ya ven que ponen a uno negrito, a otro blanco y a otro amarillo, ¿no? ¿Sí? Hasta la raza le quieren acomodar, la condición social. Pero la Biblia no dice nada al respecto. No sabemos tampoco exactamente cuándo llegaron. No sabemos, porque la Biblia no dice exactamente cuándo llegaron. Pero lo que sí sabemos es que no fue en el pesebre donde lo encontraron aquellos sabios. En aquella noche había nacido el Señor Jesús allá en un pesebre. Pero la Biblia, en el Evangelio de Mateo, dice que lo encontraron en su casa, en Belén. Vamos a entrar un poquito más adelante en esto, mis amados hermanos, para que ustedes lo puedan entender un poco. Sabemos que los sabios no llegaron al establo. Abra su Biblia, por favor, y lea el versículo número 11, ahí de Mateo, capítulo número 2. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo número 11. ¿Cómo dice? Al entrar en la casa. Dice que al entrar en la casa. Entonces llegaron a una casa, a la casa donde estaba viviendo en ese momento. Obviamente entonces había transcurrido algún tiempo. Algunos eruditos bíblicos dicen que por lo menos había pasado 1 año y medio desde que el Señor Jesucristo había nacido a cuando los reyes, a cuando los magos, los sabios, llegaron a ese lugar. Algunos eruditos dicen. Y afirman esta enseñanza diciendo que por esa razón, cuando Herodes se vio burlado por los sabios, mandó que no le fueron a avisar cuando lo encontraran, mandó matar a todos los niños de 2 años de edad hacia abajo. O sea, fue por esa razón. Bien, mis amados hermanos,
Así es de que José y María estaban ahora viviendo en una casa, no en un establo. Estaban viviendo en una casa. Cuando ellos entraron a la casa. No fue a una cueva. Esta fue la razón por la cual Herodes, cuando se vio burlado, dio aquella orden. Ahora, otra cosa que nosotros también sabemos es que la Biblia dice que eran sabios. La Biblia lo confirma. Y la vida también, son los hombres sabios los que buscan a Jesús. Hoy en día, los hombres sabios, las personas sabias, son aquellas que buscan a Jesús y no los placeres temporales del pecado. Sabemos también que los sabios que buscan a Jesús siempre lo encuentran. Siempre lo encuentran. El Señor Jesucristo dijo, el que busca, halla. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. Los hombres sabios que buscan a Jesús siempre lo encuentran. Otra cosa que también sabemos, amados hermanos, es que eran sabios, pero queremos preguntarnos en esta mañana, ¿qué más podemos aprender de los sabios en la casa de Jesús, allá en Belén de Judea? Esa es la pregunta. ¿Qué más podemos aprender de los sabios en la casa de Jesús, allá en Belén de Judea? La primera cosa que podemos aprender es que es sabio tener a Jesús en casa. ¿Cuánta falta hace al pueblo cristiano saber esta simple y sencilla verdad? ¿Por qué lo digo, mis amados hermanos? Porque para algunos, Jesús está solamente en el templo. Aquí, cuando nos reunimos, algunos así lo creen, así lo piensan. Es sabio tener a Jesús en casa. Haga el compromiso de permitirle que esté presente en su hogar en este 2019. Para algunos Jesús solo vive en el templo. Asisten a la iglesia para sentir a Jesús. Algunos también dicen tan pronto como entran en el templo. Algunos vienen al templo porque dicen, quiero ver a Jesús, quiero estar con Jesús. Piensan que está solamente en el templo. Pero es sabio tener a Jesús en la casa. Algunos vienen al templo para ver a Jesús. Otros más llegan al templo y dicen, ¿aquí está Jesús? Pero así, rapidísimo. Aquí no está Jesús. Si no les gusta la música, dicen, aquí no está Jesús. Ahora se le ocurrió a Sam poner esas luces. Aquí no está Jesús. Jesús no está por las luces, ni por los sonidos, ni por los instrumentos. El Señor Jesucristo es Dios y Dios es omnisciente, es omnipresente, todo lo sabe y Él está en todo lugar. Él está presente. ¿A dónde me huiré de ti? Si me fuere hasta lo más profundo de la mar, dice el escritor sagrado, allí estás tú. Amados hermanos, algunos tienen la facultad que si no les gusta la música dicen, aquí no se siente la presencia de Dios. Y solamente porque el estilo de adoración no le gusta, la música no le gusta, la manera de cantar no le gusta, cómo está pintado no le gusta, las luces no le gusta, los instrumentos que se usan en la alabanza, como si esto fuera lo que determina la presencia de Dios en su casa. La presencia de Dios en su casa se hace manifiesto por el orden, por la decencia, por el decoro, por la entrega, por el corazón que se abre para entregarse en adoración a nuestro Dios. Dicen algunos, aquí no está el Señor. Y son muy eficaces
más eficaces que el ojo del Espíritu Santo para determinar lo que solo Él podría ver en la iglesia de Sardis cuando dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. O el ojo de Dios, cuando expresó también a la iglesia de la Odisea, eres una iglesia tibia, por cuanto no eres fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque hay personas que piensan que Jesús vive solamente en el templo. Usted piensa que Jesús solo vive en el templo y si no encuentra lo que a usted le gusta o lo que usted desea, se va. Se va porque está llena de gente imperfecta. Y yo quiero decirle bienvenido al campamento de Dios. Aquí habemos pura gente imperfecta. Si usted se va porque viene y encuentra gente imperfecta, de una vez le decimos, aquí está lleno de gente imperfecta. Que reconocemos nuestra imperfección, que reconocemos nuestra necesidad, que nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, te necesito, cambia y transforma mi vida, por favor. Este es el lugar para sanar las almas heridas. Este es el lugar para ayudar a las personas a enmendar su camino. Este es el lugar para ayudarles a ver en la palabra de Dios cómo pueden andar en el camino de nuestro Dios. Este es el lugar para sanar a los enfermos. Este es el lugar para levantar a los soldados heridos del Señor Jesucristo que en la batalla han sufrido. Este es el lugar para gente lastimada, herida, maltratada, imperfecta, con la única condición, el firme compromiso de desear ser transformado por el Señor Jesús. Porque si deseas seguir viviendo en lo mismo, no es el lugar. Este es el hospital y a un hospital se va porque quiero sanar. Si no, mejor ni pierdo el tiempo. ¿Para qué voy? Así es de que, bienvenido todo el mundo. Ay, 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 mire cómo aplaudieron todos ustedes, hermanos. Y gritaron amén. Hay quienes también sienten que dejan a Jesús cuando salen de la reunión. Que su vida cristiana está limitada a 2 horas a la semana en el templo. Pero permítame decirle que si usted es una de esas personas, entonces deberá hacer un cambio en su concepción del cristianismo. Porque el Señor Jesucristo debe ser reconocido en su casa. El Señor Jesucristo trajo mucha bendición a muchas casas. A la casa de Pedro, usted lo recordará. Sanó a la suegra de Pedro. Dicen por ahí algunos predicadores, ¿no? Para hacer reír a la gente. Pero yo no lo voy a repetir porque ya se lo sabe y está tan comentado, ¿no? Que fue que porque, bueno, ya lo sabe. Dice la hermana que ella no sabía qué era. Entonces, ¿me dan permiso que lo repita? Que el Señor Jesucristo que Pedro entregó a Jesús porque tenía algo en su corazón, que porque había sanado a la suegra. Cuando el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, entró a la casa de Pedro, esta casa fue bendecida porque el Señor Jesús trajo mucha bendición a muchas casas. Cuando entró a la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro. Pero no solamente eso, dice la Escritura, si usted quiere leer ahí en el Evangelio, en el Evangelio de San Marcos, a partir del versículo 29 al 34, dice particularmente en el versículo 32, increíble, hermano.
nosotros si toda la ciudad estuviera a la puerta de nuestra casa? Porque el Señor Jesucristo está en casa y porque el Señor Jesucristo está bendiciendo a las personas. Dice la Escritura que se agolpó la ciudad a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús en una casa donde le permitieron posar. Permita en el 2019 que el Señor Jesucristo pueda posar allí en su casa, porque Él sigue bendiciendo a muchos con su presencia. Quiere bendecir su hogar, quiere bendecir su familia. Bendijo muchas casas. ¿Recuerda usted la historia de Zaqueo? Los niños se saben muy bien esa historia, ¿no? Dice que Zaqueo quería ver al Señor Jesús, pero dicen que era la tradición que no alcanzaba a verlos. Así es de que se subió a un árbol a Jesús cuando pasaba. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo, a quien no le pasa desapercibido absolutamente nada, aún en medio de la multitud, Él tiene ojos para ver la necesidad y el corazón y la disponibilidad de cada persona. Y no fue la excepción para Zaqueo. Dice que cuando iba pasando, lo vio que estaba allá, arriba de un árbol. Y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa quiero ir. Y dice que en ese momento Zaqueo descendió y fueron a la casa de Zaqueo, amados hermanos, y dice la Escritura que en aquel día esa casa fue bendecida grandemente. Dijo el Señor Jesucristo: porque hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Señor Jesucristo cambió y transformó la vida de Zaqueo, porque Él descendió a prisa y dice la Escritura que descendió gozoso. Hoy ha venido la salvación a esta casa, fue lo que dijo el Señor Jesús. Un hombre que fue conmovido, fue transformado, fue tocado por la presencia de Dios y entregó su vida al Señor Jesucristo y su vida fue transformada. Sí, ¿sabe qué? Fue a la casa de un imperfecto. ¿Sabe qué? Transformó la vida de un imperfecto. Porque dijo: ah, caray, ahora soy cristiano. Ah, caray, pues es cierto. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquel hombre entendió cuando Pablo todavía ni siquiera había escrito aquello, pero entendió la esencia del mensaje del Evangelio, y eso es lo que el Espíritu Santo hace: transformar la mente y el corazón de las personas. En eso se va a ver, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Zaqueo? Ah, caray, pues reconozco, aquí están todos mis bienes, la mitad de mis bienes lo devuelvo. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Qué lección de discipulado! ¿No lo cree? Vida cambiada y transformada. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo está en casa, Él bendice a los de la casa y bendice a través de esa casa a muchos más. ¿Recordará usted la casa de... El Señor Jesucristo tenía muchos amigos. Él dijo: yo les voy a llamar mis amigos, pero tenía unos amigos íntimos. Su amigo Lázaro. ¿Recuerdan ustedes? Su amigo Lázaro. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo utilizó la casa de Lázaro, Marta y María, sus hermanas, para tener comunión con ellos. Dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y dice que
¿Recuerda usted ese pasaje cuando las hermanas se pusieron recelosas contra el Señor Jesucristo y le empezaron a reclamar y todo eso? Y uno dice, qué muchachas estas, ¿no? Pero igual que Marta y que María, también así somos nosotros, hermanos. Cuando le estamos pidiendo algo a Dios y Dios no nos responde todavía, cuando nosotros deseamos y nos ponemos medios broncos contra Dios, ¿no? Y a veces también, no, pues ahora ya no entras a la casa, ¿no? Pero dijeron, ¿hasta qué hora vienes? Te mandamos llamar. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Había un resentimiento en el corazón. Pero dice la Escritura que después de que había pasado todo esto y que vieron cómo el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de los muertos, porque el Señor Jesucristo dijo que eso era para la gloria de Dios. Cualquier cosa que suceda en nuestra vida, tal vez en este año 2018 le haya sucedido algo doloroso, algo que usted hubiera querido que no le sucediera, pero yo quiero decirle en el nombre de Dios que si usted es un hijo de Dios, absolutamente ninguna cosa está fuera de su control, porque nosotros creemos que Él sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Señor que está sentado en su trono de gloria y que rige y controla absolutamente todo el universo. Que pasan cosas que yo no entiendo es una cosa. Que están fuera del control de Dios, permítame decirle que Él sigue estando en control absoluto de todas las cosas. Mire, para terminar pronto, ¿usted cree que Trump está ya como presidente de los Estados Unidos porque Trump quiso? Dios está en control de todas las cosas. ¿Usted cree que López Obrador está aquí como presidente de México? Dios está en control absoluto de todas las cosas. A usted y a mí, ¿qué nos toca hacer? Orar por nuestros gobernantes. Eso es todo. Él es el que pone y quita a los reyes. Él es el soberano. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, que así como permitió que Lázaro muriera, entonces dice que habían pasado 6 días antes de la Pascua, vino entonces el Señor Jesús a la casa de ellos y dice que le hicieron allí una cena. Oiga eso, le hicieron allí una cena. Órale. ¿Ya le hizo cena a usted al Señor Jesús o hizo cena para usted? ¿Ya invirtió en satisfacer al Señor Jesús? Bueno, es verdad, Él no come, pero hay otras cosas que necesitan ser satisfechas. Si usted le da un vaso de agua a un pequeñito, ni siquiera eso se quedará sin la debida recompensa. Si usted le da un abrigo a un niño, es como si se lo estuviera dando al mismo Señor Jesucristo. Él no come, Él no tiene hambre, Él es Dios glorificado, ascendió a los cielos. Pero si usted obsequia un platillo para que alguien coma, es como si al mismo Señor Jesucristo lo estuviera haciendo. Y le hicieron allí, en esa casa, una cena. Le hicieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, dice la Escritura, nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y la casa se llenó del olor del perfume. Que nuestras casas puedan ser bendecidas por la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que la bendición en nuestra casa pueda sentirse. Dice que la casa se llenó con el olor del perfume. El perfume entregado en adoración, en servicio a nuestro Dios, en reconocimiento a lo que Él es. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, bendijo muchas casas. Permítame entonces ahora hacerle la siguiente pregunta. ¿Fue a la casa de Lázaro? ¿Fue a la casa de Zaqueo? ¿Fue a la casa de Pedro? Y en todas hubo bendición.
Hay personas que vienen al templo pensando que el Señor Jesús está solamente en el templo. Pero los sabios lo encontraron en una casa. Ahora, permítame decirle, si el Señor Jesucristo se hiciera físicamente presente en nuestra casa, en nuestro hogar, esta es la pregunta, ¿se sentiría cómodo el Señor Jesucristo en su casa? ¿De qué tipo son las conversaciones que hay en casa? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el vocabulario que utilizamos? El Señor Jesucristo no está solamente aquí, quiere estar también allá, en casa. Permítale que Él bendiga su hogar. ¿Se siente Jesús cómodo en su casa? ¿Se siente cómodo el Señor Jesucristo con las relaciones entre los miembros de la familia? ¿Cómo son nuestras relaciones? Si en este año que está terminando no fueron lo mejor que debieron de haber sido. Amados hermanos, estamos aquí precisamente en la presencia de nuestro Dios, diciéndole que le necesitamos, que necesitamos que modere, que nos ayude a controlar nuestro carácter, que nos ayude para que nos dé mayor templanza, que nos ayude para tener dominio propio, que nos ayude para que en la casa se pueda llenar del olor fragante del perfume con el cual nosotros le adoramos. ¿Se siente Jesús cómodo en su casa? ¿Con la manera en que se divierte con su familia? Estas son solamente preguntas. Amados hermanos, en el 2019 haga una rededicación de su casa a Dios y sírvale en ella y por medio de ella. Bueno, por lo menos ya hay 4 o 5. Haga una rededicación de su casa y sírvale en ella y por medio de ella. Porque si vamos a ser 300 miembros en el 2019, tenemos que crecer. Y no es solamente aquí donde Jesús está, Jesús quiere estar también allá en su casa. En donde se predique, en donde se dé testimonio, en donde se pueda dar discipulado, en donde pueda venir la gente y ser bendecida como en el caso de la casa de Pedro, cuando toda la ciudad venía y ahí el Señor en la casa de Pedro sanaba y liberaba a los endemoniados. En este pasaje bíblico aprendemos en segundo lugar que es sabio adorar a Jesús en casa. Es sabio adorar a Jesús en casa. Llegaron los sabios que venían buscando al Señor Jesús. Y mis amados hermanos, este pasaje nos enseña que en el 2019 hemos nosotros de tomar el compromiso de adorar al Señor Jesús en casa, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos, a través de la conducta de un hijo para con sus padres. Eso es una adoración a Dios si se conduce dentro de los parámetros y de las normas que el Señor Jesucristo, dentro de los estándares y dentro de la ética cristiana. Eso será una adoración a Dios. Pero si un hijo es rebelde, es contumaz, es desobediente, es mal hablado, no respeta a los padres, entonces no estará adorando a Dios. Un padre que no respeta tampoco a sus hijos no estará adorando a Dios. Es sabio adorar a Jesús en casa. Cuando los sabios entraron a la casa, dice la Escritura que se postraron y le adoraron. Escuche, se postraron y le adoraron. Se postraron. Jamás oigo yo de alguien que diga vamos a adorar a Dios postrándonos. Pero la Biblia dice que ellos llegaron y se postraron. ¿Sabe por qué? Porque al postrarse en adoración a Dios, la adoración es la entrega del corazón en el reconocimiento de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros,
por todo lo que Él es. Y cuando se reconoce que se está delante de su presencia, y cuando estamos delante de su presencia, tenemos que reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Y por eso nos postramos, porque reconocemos que Él es santo, santo, santo. Y nosotros somos imperfectos. Somos criaturas caídas, que fracasamos, que aunque nos proponemos en nuestro corazón obedecerle y agradarle en todo, al momento nos damos cuenta que le hemos fallado. Pero amado hermano, en esta hora yo quiero decirle, es tiempo, esa es una realidad, pero es tiempo de no quedarse caído, es tiempo de levantarse, es tiempo de querer seguir adorando al Señor, es tiempo de querer seguir sirviendo al Señor. Mi hermano utilizó una palabra y él dijo, cuando pasó a dar aquí testimonio, y dijo que cuando le iban a hablar a él decía, son unos hipócritas. Muchas personas se alejan del Señor porque ven otros hipocresía, la cual no debe haber. Pero también yo quiero decirle que ese no es motivo para alejarse de Dios. Ese no es motivo para darle la espalda a Dios. Somos imperfectos. A veces no hacemos las cosas que debiéramos de hacer. Pero este año, amados hermanos, es tiempo de que nosotros nos consagremos, nos redediquemos a Dios, porque Él está no solamente en este lugar, Él quiere estar también en su casa. Quiere estar en su casa. Es la entrega del corazón, el reconocimiento de lo que Él es. ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció a Dios por su salvación? Esta noche, mañana, usted va a escuchar muchos mensajes en la televisión. Este es el año de tu bendición. Pídele a Dios, declárale a Dios el poder de tu palabra. Ese carro que tú has estado queriendo, este es el año de tu bendición. Pídeselo al Señor. Él te lo va a dar. Se va a llenar la televisión de esos mensajes. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios para darle gracias por la salvación de su alma? No por lo que le está pidiendo y está esperando, sino por lo que ya le dio. ¿Cuánto tiempo hace que usted se arrodilla en oración en su casa? Simplemente para decirle cuán bueno es Él. Cuán misericordioso ha sido con nosotros. Porque a pesar de nuestros desaciertos, a pesar de nuestros hierros, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades, Él se ha mantenido fiel para con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que en nuestra casa nos postramos delante de Él para darle las gracias por la vida, por la salud que tenemos, por el alimento que hemos disfrutado? Mis amados hermanos, ¿cuánto tiempo hace que usted leyó su Biblia en la casa? Porque yo no sé de aquí, pero yo sí sé de algunos maestros de escuela dominical que la leen cuando llegan a la iglesia para prepararse para dar la clase en la escuela dominical. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra de nuestro Dios en su casa? Si nosotros creemos lo que ella dice, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, si nosotros creemos lo que decimos, que es más agradable a nuestro paladar que la misma miel, ¿cuántas veces nos hemos puesto a disfrutar de ella? Mis amados hermanos, esta es una ocasión para que nosotros permitamos que el Señor Jesús esté en casa. Dedíquele en este 2019 su casa al Señor. Sírvale a través de ella y usted experimentará también la más grande de las bendiciones por tener a Jesús en su casa. Uno más
Es nuestro lema para el 2019. Uno más, una casa más, un grupo de discipulado más, uno más, una persona más a quien usted le comparta el mensaje del Evangelio. Porque mis amados hermanos, tenemos buenas noticias que compartir. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Vayamos y compartamos esta verdad, verdad hermosa, verdad grandiosa, verdad, mis amados hermanos, que ni siquiera a los ángeles les ha sido conferido ese hermoso privilegio de compartir las buenas nuevas de salvación. Jesús quiere estar en casa. Los sabios lo encontraron en casa. El tercer aspecto que yo quiero mencionar y que podemos aprender de este pasaje es que es sabio reconocer a Jesús como Señor en su casa. Es sabio reconocer a Jesús como Señor en su casa. Dice que cuando los sabios llegaron, mis amados hermanos, se postraron, le adoraron y se postraron delante de Él. A eso venían. Ellos sabían a qué venían, a adorarle. Cuando usted venga aquí, venga con ese propósito, a adorarle, y nada más eso haga. Nada más eso haga, con el propósito de adorarle. ¿Sí? Nada más es todo lo que tiene que hacer. Y si usted solamente hace eso, se va a evitar muchísimos problemas. Se va a evitar muchísimos problemas porque no se va a meter en problemas. Dedíquese solamente a adorar a Dios. Dice que cuando llegaron, se postraron y le adoraron. Ahora, yo quiero que observe que cuando el Señor Jesús está en casa, es bueno reconocer al Señor Jesús como el Señor de la casa. Así es de que aquellos potentados, dice que se postraron delante de Él y le ofrecieron oro. Oro, mis amados hermanos, hoy en día sigue siendo un metal muy valioso. Con el oro es con el que habían hecho el arca del pacto, estaba construida de oro. El oro tiene un significado y un simbolismo en la Biblia, pero solamente quiero subrayar y decir lo siguiente. Cuando aquellos hombres fueron y se postraron y le adoraron, entregaron oro. Jesús era un humilde carpintero, pero había que cumplir con el propósito de Dios. Dios tenía un plan y Dios iba a llevar adelante su plan. ¿Y sabe qué? Dios siempre lleva adelante su plan, aunque a nosotros nos parezca imposible. Dios siempre lleva adelante su plan con los que están dispuestos a adorarle. Y dice que cuando ellos llegaron y le adoraron, Dios llevó adelante su plan. José era un humilde carpintero. ¿Tiene usted ahorita para hacer un viaje a la Ciudad de México? Si lo tiene, gracias a Dios, compártalo conmigo. ¿Más lejos? Pues quién sabe, hermano. Había que viajar hasta Egipto con un niño que había que cambiarle todavía los pañales y no había Walmart por ahí cerca para ir a comprarlos. Y comía y había que llevar el alimento y había que hacer el viaje para que se cumpliera el plan de Dios. Pero el plan de Dios se lleva a cabo, aunque nos parezca imposible, con las ofrendas de los que adoran a Dios. Entregaron oro. Dicen algunos de los eruditos que eso fue lo suficiente para cambiarse a otro país, para hacer un viaje, para llegar y para establecerse. ¿Cuánto dinero necesitaría usted nomás para cambiarse de una ciudad a otra? No de un país a otro. Eso ya lo sabemos nosotros. 4 veces nos hemos cambiado de país. Mi hermano Tony también ya sabe, ¿no, hermano Tony? Y algunos otros hermanos más, también allá está mi hermana, ¿verdad? Lo que cuesta cambiarse de país. Haga al Señor Jesús el Señor de su casa. Y cuando esté en su casa, abra sus tesoros.
para servirle, para que se lleve a cabo el plan y la voluntad de Dios. ¿Podrá el Señor Jesucristo alcanzar a esta ciudad? Dedique su casa al Señor Jesús. En este 2019, mis amados hermanos, yo le invito a que usted reconsagre su vida. Si en el pasado se apartó del Señor, como el testimonio de nuestro hermano, como lo que me sucedió también a mí, como lo que le ha pasado a muchos, es tiempo de levantarse para seguir en el camino del Señor. Y haga al Señor el Señor de su vida y el Señor de su casa. Porque cuando Él está presente, Él quiere bendecirle a usted y bendecir a los que se acercan. Le adoraron, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Dice la Escritura que los sacerdotes, para poder entrar al lugar santísimo, había un incensario en donde ofrecían el incienso. Por eso la Biblia dice que las oraciones son de olor fragante cuando suben a la presencia de Dios. Esperaba que ese incienso fuera grato a la presencia de Dios. Eso es lo que significa. Ofrecieron incienso. Ofrecieron incienso para la adoración. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Amados hermanos, que nuestro hogar pueda ser un lugar de bendición para muchos, donde nosotros podamos interceder en ese lugar santísimo, interceder por los suyos, interceder por sus vecinos, interceder por sus amigos, interceder por sus familiares, interceder por sus hijos, por su esposo, por su esposa, interceder por los hermanos en la iglesia. Eso es lo que significa, pero disponga su casa para que sea usada para eso. Y ofrecieron mirra, la mirra. Amados hermanos, dicen que la mirra se obtenía de hacerle unas heridas a los árboles y entonces empezaba la savia a caer y la colectaban, y la mirra es lo que significa el sufrimiento de Cristo. Se usaba para balsamar los cuerpos y desde aquí los eruditos dicen que ya se encontraba ese simbolismo en las ofrendas que dieron para aquel bebé que había nacido, que más tarde sufriría en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. Amados hermanos, más vale. Prepárese en este 2019. Y si tuvo algunas experiencias negativas en el 2018, recuerde esto. Adorar al Señor Jesús involucra eso. Más vale sufrir haciendo el bien, si es que la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo no estoy aquí para predicarle que este próximo 2019 es el año de la bendición y que usted no va a tener ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna escasez. Yo vengo a decirle que se prepare a vivir el 2019 en santidad, en entrega, en dedicación, en servicio a nuestro Dios, en consagración a Él, porque Él quiere bendecir su vida y quiere bendecir la vida de muchos más. Jesús está en casa. Cuando estos hombres vinieron buscándolo, entraron a la casa y le adoraron. Adoremos al Señor Jesús en nuestra casa. El Señor Jesús está aquí. Nos da mucho gusto verle, saludarle, estrechar su mano. Nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto que usted esté involucrado sirviéndole a nuestro Dios. Nos da muchísimo gusto. Pero nosotros podemos servir al Señor todos los días de nuestra vida, en cualquier lugar donde estemos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos tener un próspero año nuevo.